Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Le pido a usted el favor, abra su Biblia en Mateo capítulo número 5, versículo número 7. Y cuando lo encuentre, por favor, se ponga de pie. Vamos a leer y posterior a la lectura, oraremos conforme a ello. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, damos gracias por toda tu bondad. Tú eres fuente de vida eterna y eres una fuente inagotable. Tú no te cansas. Tu esencia es darnos vida. Ese es tu mayor deseo, que nosotros tengamos vida y vida abundante. Gracias por no haber cerrado la puerta. Gracias por haber abierto el camino. Gracias por haberte inclinado hacia nosotros y habernos sacado de la inmundicia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Con nuestra vida te corresponderemos. Eso es lo natural, Padre. Así que ayúdanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Bien, cuando uno se dirige al libro de Mateo, una de las cosas que uno ha de recordar en los evangelios es que fueron libros escritos para ser leídos en la comunidad. Es decir, alguien los escribió, en este caso Mateo, y se los llevaban a la comunidad para que fueran leídos. Y ellos iban a leer un relato que traería enseñanza a ellos. El orden y la manera de expresarlos tiene una intención. Así que Mateo, después del bautismo de Jesús y demostrar que Jesucristo estuvo 40 días siendo tentado por Satanás en el desierto, muestra la primera predicación del Señor Jesucristo. Y le pido a usted el favor, lea conmigo Mateo capítulo 4, versículo número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bonito cómo comienza Mateo a mostrarnos cómo Jesús comenzó a predicar. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se imagina el reino de los cielos? Algo bello, algo deseable, algo que uno dice, yo quiero estar ahí. ¿Cómo se lo imagina? Yo creo que la imaginación del hombre no da para imaginarnos el reino de los cielos. Yo creo que los que escribieron la Biblia fueron escasos en describir la hermosura, la belleza y la plenitud que viviremos cuando estemos allá, si estamos firmes cuando el Señor haya regresado. Pero es un lugar que ni lo más bello que hayamos conocido en esta tierra lo podrá igualar, ni toda la belleza de la creación junta podrá igualarlo. Es un lugar inimaginable, no solamente por cómo se vea, sino lo más especial, por cómo se va a vivir allí y cómo se vive allí. Es un lugar donde no hay tristezas, es un lugar donde está lleno de gozo, es un lugar donde Dios es el que sustenta todo de continuo. Nada acaba esa fuente de vida. No hay nada que preocupe a quienes están allí, porque Dios está con ellos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo comenzó a predicar. Vengan acá. El reino de los cielos, no como algunos que tal vez muestran que el reino de los cielos cuando llegó era el momento de temblar. Llegó el reino de los cielos, uy, qué miedo. No, porque el Señor Jesucristo no se acercó de esa manera. Él se acercó fue diciendo, arrepiéntanse. Es decir, ustedes van en un camino diferente al que los acerca al reino de los cielos. Entonces, arrepiéntanse y vengan, entren. Esa es la invitación para usted. Esa es la invitación para mí, para los que vienen hoy por primera vez, para los que se bautizaron ayer. Vengan, entremos al reino y permanezcamos allí. Sin embargo, cabe recordar que Dios es santo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿usted se ha sentido culpable alguna vez? Es una pregunta que, bueno, era para recordárselo si hace mucho no se sienta culpable. Y por favor, soporte lo que voy a decir de aquí en adelante un momento.
¿Se ha sentido culpable? Nuevamente le pregunto. Tal vez algunos hoy vengan sintiéndose culpables. Y vinieron no solamente sintiéndose culpables con alguien, sino delante de Dios. Diciendo, ay, no, yo no me siento bien delante de Dios, pero bueno, vamos a rendir culto. Por alguna razón vinieron. Y tal vez se sienta culpable, muy culpable. Es más, cada vez que yo digo eso, usted se siente más culpable y dice, por favor, no lo recuerde más. Vinimos a recibir la palabra que nos ayuda. Pero vale la pena recordar que Dios es santo y que Dios es más grande que toda la creación y que Dios nada lo obliga a perdonarlo a usted y a mí. Eso pareciera que nos quita toda esperanza. Porque a todo aquel que se siente culpable delante de Dios y entiende que Dios no está obligado a perdonar, no hay nada que lo obligue a perdonar. No hay nada que lo obligue a acercarse a nosotros. No hay ninguna fuerza que lo pueda doblegar a Él y le diga, bueno, ¿me perdona o aténgase? No hay nada que amenace a Dios. No hay nada más alto que Dios. Y lo más fuerte que nosotros podamos tener delante de Dios, Dios lo desbarata con su pensamiento. Ni siquiera Él se preocupará por oponerse a ello. Y nuestro pecado es grande. El pecado de la humanidad es grande. En el Salmo 111 dice, porque tu misericordia, Señor, ese es tu pacto para con nosotros. No es nuestro pacto, es su pacto. Y cuando nosotros leemos la Biblia en Mateo, entendemos que para que alguien tenga misericordia es porque ese alguien tiene una posición muy alta y quiere una relación con el que está en la posición baja. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan alto está Dios de nosotros? ¿Qué tan alto está de la humanidad? ¿Cuánto podría la humanidad abrazar a Dios y decirle, te tengo prisionero? Nada. Por lo tanto, nosotros que estamos en una condición inferior, tendríamos que saltar muchísimo para alcanzar su altura. Y cuando digo saltar su altura, no me refiero a que usted me entienda de que Él está allá y yo estoy acá, porque todo lo creado está en Él. Sino me refiero a podernos acercar a Él como amigos, como hijos. Es mucha la distancia. Así, ni con todo mi esfuerzo, ni con todo lo que yo haga, podría alcanzarlo. Así que para que haya una relación, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Siga saltando? Que Él se acerque a nosotros. Que Él se incline. Porque una de las maneras, o una de las cuales la contará que Dios está muy distante de nosotros, es diciendo, la tierra es el estrado de sus pies. O sea, donde usted y yo nos levantamos y decimos, ay, qué día tan lindo, es donde Él está mostrando un Dios grande. Pero también la Biblia nos muestra que Él es aún tan grande que pudiendo decirnos, allá ahorita de Rubio trabaja, no le dan a correr, diciendo, este es usted, Él podría decir, yo no tengo ninguna obligación con usted y despreciar. Yo no me voy a juntar con la inmundicia. Yo no me puedo juntar con lo pecaminoso. Es algo que, ¿quién no quiere estar cerca a Dios? Todos, es lo mejor de la vida. Dios es lo mejor. Pero Él se inclinó a nosotros. Es decir, que tuvo misericordia. Y vamos a ver unos ejemplos en donde muestra qué es misericordia. Yo le pido el favor, me acompaña a Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mire tan bonito que ellos le están diciendo a Él, dos ciegos, ¿no? Lo están siguiendo. ¿Y qué dicen a Jesús?
ten misericordia de nosotros. Es decir, que ellos están reconociendo que Jesús está en una condición superior, que Él puede hacer algo que ellos no pueden hacer, que Él les puede ayudar con algo que ellos necesitan. Ahora, dice, hijo de David. Para el pueblo de Israel en esta época, el rey que volverá, el rey que es el Mesías, el rey que será el Salvador, el Cristo, el descendiente de David, será aquel rey que restaurará a Israel y que levantará nuevamente a esa nación para que todas las demás naciones envidien esa nación y serán la tierra deseable. Entonces ellos saben que aquel rey es aquel que puede restituir, que puede restaurar, que puede resignificar, que puede hacer nacer de nuevo. Entonces ellos se acercan a Jesús diciéndole como, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque solamente el que está más alto me puede restituir a mí que estoy abajo. Dice el versículo 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? La Biblia nos muestra que Jesús conoce la intención de los corazones, pero Él está buscando que ellos confiesen. Y dice, ok, ¿ustedes lo creen? Sí, Señor. Entonces, conforme a su fe, se ha hecho. ¿Y qué ocurrió? Sus ojos fueron abiertos. ¿Jesús estaba obligado a sanarlos? No. Así que Jesús, ¿qué fue lo que tuvo? Misericordia. Lo sacó de la oscuridad. Literalmente lo sacó de la oscuridad. Literalmente. Lo sacó de la oscuridad. El que tiene misericordia del otro se le llama misericordia porque no está obligado a hacer lo que le pide el otro. Si está obligado, pues ya no es misericordia, está cumpliendo un deber. Pero misericordia es cuando no está obligado. Vamos a ver un segundo ejemplo. Mateo, capítulo número 12, versículo 7. Mateo, capítulo número 12, versículo 7, pero perdóneme, vamos a leerlo desde el 1. Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué día era? Un día de reposo. Un israelita sabe que un día de reposo no puede trabajar. Y ellos iban a los sembrados y comenzaron a arrancar espigas para poder comer. O sea que estaban trabajando. Sí, estaban trabajando. Eso es un trabajo. Para la ley de Moisés, eso es un trabajo. No podían arrancar espigas. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué tenían? Hambre. Pero el hambre de ellos se está ahora contraponiendo con la ley que dice que en el día de reposo nadie debe trabajar. Dice el versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús está colocando ahora un momento similar, en donde David está entrando al lugar santo y está pidiendo que le den de los panes que él sabe que no es lícito que coman. O sea, David no era un ignorante, él sabía que no podía comer de esos panes. Pero ¿por qué está pidiendo David comida? Porque tenía hambre. Y los hombres que lo acompañaban también tenían hambre.
¿Y qué hizo el sacerdote? Le dio pan. Pero Jesús está colocando eso para igualarlo a la situación de comer las espigas. Dice el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo así? ¿Cómo así que los sacerdotes profanan el día de reposo? ¿Qué es lo que no se puede hacer en el día de reposo? Trabajar. ¿Y un sacerdote qué hace en el templo? Trabaja. Pero aquí hay algo supremamente importante que después otro texto de Mateo nos lo va a aclarar. ¿Por qué Jesús está colocando ese ejemplo con los sacerdotes? Porque dice, la ley dice que nadie puede trabajar en el día de reposo, pero los sacerdotes en el día de reposo están trabajando para poderle entregar a la gente ¿qué? ¿Qué le entregaban los sacerdotes a la gente? ¿Qué permitían los sacerdotes que ocurriera? Pues los sacerdotes, el día de reposo, estaban sirviendo al Señor. Sirviéndole a Él. Y servirle a Dios, ¿qué produce? Vida y gozo, sí. En toda la razón. Produce gozo, pero produce vida. Entre más le sirve uno a Dios, más vida tiene. Por eso dice la Biblia que el mandato de Dios es mandato de vida. O sea que cuando yo obedezco el mandato, le estoy sirviendo a Dios. Y ese ejercicio del mandato produce en mí vida. Pero sigamos viendo qué más sucede. Dice el versículo 6. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire lo curioso que le está diciendo. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa eso? Uno podría decir, pues que Dios no quiere sacrificio, sino que quiere misericordia. ¿Verdad? Pero ¿qué significa eso? Luego Dios no mandó los sacrificios. ¿No mandó a hacer sacrificios Dios? ¿Por qué está diciendo que prefiere la misericordia, que lo que Él quiere es que misericordia por encima del sacrificio? Guardar el reposo en el día de reposo es parte de la ley de Moisés, es parte del sacrificio. Pero dar vida es dar ¿qué? Misericordia. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 18. ¿Cómo definiría usted misericordia? ¿Qué es misericordia? Mateo 18, versículo 23. Vamos a leer hasta el 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Uy, cuando uno lo llaman a cuentas, ¿cierto que a veces hay culpa? Por ejemplo, los que tienen alguna función como jefes o líderes de proceso en alguna empresa y llega el dueño de la empresa y dice, necesito que hablemos. Si todo está en orden, ya abajo. Si no está en orden la cosa, pues, ¿verdad? O que papá y mamá de pronto lleguen a la casa y, venga para acá, hablamos un momento. Algo pasa, ¿no? Esa frase normalmente connota eso, por lo menos en nuestra cultura, eso, normalmente. Hay momentos que no. Entonces dice que este rey, este señor, llamó a sus siervos. No dice consiervos. ¿A sus qué? Siervos. O sea que está mostrando la palabra que él está en una posición alta. Y ellos están en una posición baja. Ellos están a sus pies. Siervo significa que usted está a los pies de alguien. ¿Usted es siervo del Señor? O sea que él está en la posición alta y nosotros a sus pies. Bien, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A ese uno póngale su nombre. Le fue presentado John, que le debía 10,000 talentos, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea que para que le pagara la deuda a ese siervo, a ese rey,
¿Qué tuvo que entregar? Todo, incluido ¿qué? La vida. Cuando lo están llamando a cuentas, ¿qué es? Un siervo. ¿Ahora qué va a hacer? Yo no sé qué será más abajo que un siervo. No podríamos decir que esclavo porque siervo y esclavo es lo mismo. O sea, ¿nosotros somos esclavos de Dios? Sí, sí, somos esclavos de Él. Un paréntesis. Lo que pasa es que nosotros, con el respeto de todos, sin importar su ascendencia de sangre, de color y todo el mestizaje que tenemos, pero la connotación que nosotros tenemos de esclavo es una persona sin ningún tipo de derechos, un grillete en el pie y simplemente aguante azotes y abusos. Eso significa para nosotros esclavitud. Pero la Biblia no enseña que eso es ser esclavo, no por lo menos en la ley de Dios, porque es tan diferente que incluso hay una ley en la cual dice que todo aquel que tenga una deuda con alguien y para pagarla haya sido tomado como esclavo, o sea, quedó bajo sus pies, al 7º año sería libre. Y este señor no lo suelta así como, bueno, mijo, venga esa cobija, ¿para dónde la lleva? Venga para acá. No, no, no. Sino que incluso le da una dote para que pueda sobrevivir. Es decir, que el deseo de Dios es que no haya ¿qué? Pobres en su pueblo. Es diferente, ¿cierto? Pero aquí no para la ley. ¿Qué más dice la ley? Que si ese esclavo o ese siervo dice, oiga, me van a dar libertad, pero este señor es tan bueno que yo no me quiero ir. Entonces, ¿qué hará? Ese muchachito o ese señor lo llevarán ante una puerta y en esa puerta le horarán la oreja. ¡Chac! Como una expansión. Y eso significará que ahora él sirve voluntariamente y para siempre a ese señor. ¿Cierto que cambia? ¿Es diferente el pensamiento? Entonces vuelvo y le pregunto, ¿usted es siervo y o esclavo del Señor? Sí. Yo, el día que me bauticé, a los que se bautizaron, yo fui a esa puerta y quiero servirle voluntariamente toda mi vida. Lo amo. Es el mejor Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Volvamos a la historia de este muchachito que le dé plata aquí a este señor. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado, ¿se da cuenta que es un siervo? ¿A dónde se tuvo que arrojar? A los pies, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese momento es el momento donde todos nos podemos reír. ¿Usted le va a pagar todo? ¿Con qué? Si para que le pudiera pagar tenían que venderlo a usted, a su esposa, a sus hijos y todos los bienes. ¿Le va a pagar todo? ¿Pero qué es lo que él está pidiendo? Misericordia. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Increíble cómo Mateo describe la actitud de este hombre. Ay, casi me caigo. La actitud de este hombre delante del rey y lo describe, dice que postrado a sus pies le suplicaba, pero del rey no describe nada, simplemente dice que el rey que, movido a misericordia, lo perdonó. O sea, no dice el rey lo pensó, el rey lo meditó, ¿qué hago? ¿Será que sí? No, pero es que es mucho. No, negociemos 50, 40, 60, 30, 70. No, sencillamente dijo que, dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces resulta que en la ley de Moisés dice que ese año le llamarían el año de ¿qué? Del jubileo. ¿Usted se imagina cómo era ese año de chévere? Todos, los planes, ¿no? En las familias que eran esclavas, ¿qué vamos a hacer ahora? No, nos vamos y, qué maravilla, ¿no? A comenzar de ceros. Pero habían muchos que tenían un Señor tan bueno que decían, nos vamos a quedar. Pues resulta que en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo le pasa en el rollo de Isaías, la última parte dice, él comienza diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido para que traiga
buenas nuevas. Y comienza a contar todo lo que va a hacer. Y lo último que dice, a predicar el año agradable del Señor. ¡Oh, libertad! ¡Libertad! ¿Para quiénes? Para todos esos que el Señor Jesucristo está diciendo, vengan, que el reino de los cielos ha llegado. Entren conmigo. Vengan, vengan, todos ustedes, vengan. ¿A qué hacemos para entrar? Pues bueno, nadie puede entrar en reversa. Entonces necesitamos que se arrepientan y vengan hacia el reino de los cielos. Dejen de andar en sus caminos. Vengan, que aquí hay espacio para todos. Vengan, vengan. Buenísimo, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecamos, todos quedamos fuera de ese reino. Pero en 2 de Samuel dice que Dios provee los medios para que usted y yo nos acerquemos a Él. Y Él ha proveído no solamente los medios, sino un mediador. ¿Que es quién? Jesús. Dígale usted que ese nombre hace temblar las tinieblas. Y a los incrédulos también. En el nombre de Jesús, usted y yo tenemos acceso al reino de los cielos. El nombre de Jesús significa perdón. Señor Jesucristo, por favor, resuélvenos una duda. ¿Qué es misericordia? Y el Señor Jesucristo contesta con el versículo 27. Misericordia es que yo le suelto las ligaduras y le perdono la deuda. ¿Se ha sentido usted culpable alguna vez? Reciba hoy la bienaventuranza. Él le pasa por alto la pena. Él le pasa por alto la culpa. Él le pasa por alto sus pecados. Él le pasa por alto sus fallas. ¿Para qué? ¿Para que se quede fuera del reino? Para que entre a ese reino, que es un reino santo, es un reino bendito, es un reino glorioso. Usted escuchó la canción que estábamos cantando ahorita, que decía que Él sería nuestro sol. Muy bonito, ¿no? Él es nuestro sol. O sea, el sol que conocemos, hay sol, solecito. Quítate un poquito, porque Él es nuestro sol. Claro, ahora vemos tan solamente el resplandor de la gloria de su Hijo, pero cuando estemos allá, su luz será nuestra cobertura, porque está teniendo misericordia de usted y de mí. ¿No le parece una buena noticia saber que Él nos quitó la culpa? Entonces dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Oiga, este hombre salió tan feliz que salió a cobrarle a todos. Dijo, bueno, como me perdonaron la deuda, pues ahora lo que cobre me va a quedar de más. Así pensamos algunos. Me perdonaron la deuda, bueno, entonces yo ahora voy a salir a cobrar y ya lo que recobre, pues, lo que recupere, pues ya me queda libre, ya no tengo deuda. Bueno, miremos si estamos pensando correctamente. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿qué hace una deuda? Acá lo está mostrando, ¿qué hace una deuda? Que al que yo le debo, se vuelva a mí, Señor. ¿Usted a quién le debe? Al que usted le deba, esa persona se enseñoreó de usted. Por eso en la ley de Moisés, que no preste, que más bien usted sea el que preste, y que preste de una manera sin interés. Uy, entonces no tengo para prestar. Exacto, no preste. O usted se quiere enseñar de algo. Ah, no. ¿Sabe que cómo Dios planta ese mandato diciendo, no le presten a nadie, porque yo los hice libres? No le pidan a nadie prestado, porque yo los liberté. Al único que ustedes se den es a quién. A mí. Así que usted no le debe la vida. Mamita, yo le debo a usted mi vida. No. Dios la usó a él. Pero usted se debe a quién. A Dios. Y solamente a Él. Así que si nos vamos a postrar ante alguien, es ante Él. Y dice que entonces este llegó y lo ahorcó y le dijo, págame todo lo que me debes. Y
De alguna manera lo soltó o alguna cosa. Y él se postró a sus pies. Y dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué le parece a usted esa actitud? ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que aquí nos están denunciando a nosotros. Mire, sigamos, versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. Porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿De tu qué? ¿Y él cómo lo llamó? Siervo. O sea, le está diciendo, yo estoy por encima de usted, yo lo perdoné. Usted no debería tener misericordia también del que es consiervo, es decir, ¿qué? ¿Igual a usted? No debería haber, yo tuve misericordia de usted, ¿usted no debería haber tenido misericordia? Iglesia, yo tuve misericordia de usted, dice el Señor. ¿No debería usted también tener misericordia? Ish. Y dice el versículo 32, digamos 34. Entonces su Señor, enojado. ¿Cómo estaba el Señor? Si usted no tiene misericordia, eso le enoja a Dios, lo ofende. Porque Él tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia de mí. Y dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuándo le iba a pagar? Nunca. Así también mi Padre, dice el Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Hemos recibido misericordia? Dios nos perdonó todas las ofensas y nos las perdonó de corazón. ¡Cuán buen Dios tenemos! De todo corazón. Ay, ¿usted cómo sabe que Dios lo hizo de todo corazón? Ah, ¿no? Él mismo encarnó la misericordia y a esa encarnación le llamó Jesús. Y dice Juan bellamente en 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vengan, vengan al reino, vengan. No, pero nos va a destruir. No, vengan, yo les perdono la deuda. Entren por la puerta y todo el que entre por ahí, yo le perdono la deuda. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuán bello Dios! Tuvo misericordia de usted y de mí. Y ahora quiere que por favor nosotros vayamos y tengamos misericordia de los que están afuera. Y que no seamos ese siervo que coge a los que están afuera. Págueme todo lo que me dé. No. Y claro, está hablando de perdonar la ofensa. Ya voy a terminar con la parte de predicar el evangelio. Pero claro que también habla de perdonar la ofensa. Y eso hace diferente a la iglesia. Ay, no, yo perdono a mi mamá, pero a ese que se sienta en la iglesia que lo considero, no, a él no. ¿No dijo el mismo Señor Jesucristo que los malos también perdonan a los que quieren? Pero la iglesia, ¿quién perdona? Al enemigo. ¿Por qué? ¿Quién habita en nosotros? Jesús. Y de lo que Él es, yo también manifiesto, yo doy, porque Él está en mí, ya no vivo yo. Él vive en mí. Así que de lo que Cristo ha hecho y vive en mí, yo lo llevo a los demás. No, eso es muy duro, claro. No solamente los demonios salen con oración y ayuno, también nuestro corazón duro es quebrantado en la oración y el ayuno. Que nosotros digamos, Señor, reina, domina, gobierna mi vida y no mis pasiones. Una de las cosas que hace diferente a la iglesia
es que la iglesia es capaz de amar a sus enemigos, así como Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿Sabe Jesús a quién le dijo, vengan y entren al reino de los cielos? A los que estábamos afuera tratando de prender candela a ese reino. Estábamos afuera viendo cuando salió a invitarnos y por causa de nuestras culpas lo llevamos hasta la cruz. Él amó a sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? A usted y a mí. Éramos sus enemigos y nos amó. ¿Cómo? Con un corazón honesto. De corazón nos amó y dijo, yo los perdono. Yo podría destruirlos, pero no. Más bien yo les quito la inmundicia y sé que limpiándolos me ensuciaré. Y entonces Él llevó todas nuestras culpas, pero ahora nos ha revestido de su gracia, de su luz, de su misericordia. ¿Cierto que da libertad saber que somos limpios? Que podemos entrar, pero afuera hay muchos que se sienten culpables y están rogando, Señor, como Cornelio, que sabía que había un Dios y sabía que lo podía perdonar, pero no lo conocía. Y rogó a Dios, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mis limosnas, yo te estoy buscando, pero no sé cómo. Y el Señor entonces le habló a Pedro, ¿y qué le dijo? Vaya, compadre, vaya y predíqueles. Y Pedro, pero Señor, pero ¿cómo es esto? Vaya, pero son sucios, vaya. Pedro, todos los evangelios muestran que Pedro caminó con el Señor Jesucristo y en varias ocasiones él y sus discípulos, los discípulos de Jesús, no entendían. Señor, ¿a qué te refieres con esto? Pedro, fan del mundo ese del Cornelio, así lo trató Pedro. Y no le había ni siquiera terminado de predicar y ya Cornelio estaba siendo bautizado en el Espíritu porque su corazón estaba buscando al Señor. Y Pedro fue a predicar, a llevar la misericordia de Dios a ese hombre que quería conocerlo. Ahora usted y yo, ¿a dónde más vamos a ir a llevar misericordia? Hay hombres que no saben cómo acercarse a Dios, pero lo necesitan a usted y a mí para que vayamos y les mostremos la misericordia. ¿Qué vamos a hacer? Si no vamos, les estamos obligando a que paguen por sus deudas delante de Dios. Pero si nosotros vamos y les predicamos, les estamos diciendo, Dios ha tenido misericordia de usted. Y también les estaremos diciendo, vengan, entren al reino del Señor. Regocíjense con nuestro Padre. Todo el mundo necesita la misericordia de Dios. ¿Usted quiere ser bienaventurado? Tomemos la decisión de ser misericordiosos, como el Señor ha sido misericordioso con nosotros. A los que están llevando la vida a lugares distantes, con recursos escasos, siga dando la vida, porque usted está siendo misericordioso. Y cuando el Señor venga, le dará más misericordia, porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo sé que llevar la palabra cuesta trasnochos, cuesta sacar de los recursos a veces cuando no tenemos, cuesta tiempo, cuesta hacer a un lado cosas que disfrutamos, pero vale la pena, porque antes que usted y yo estuviéramos aquí sentados, alguien lo hizo por usted y por mí, y el fruto es que nosotros ahora estamos acá recibiendo de su misericordia. Tenía otro versículo para explicar, pero creo que aquí vamos a dejar la predicación. El mensaje es claro. No ahorque a los que se están perdiendo, ni tampoco a sus consiervos. Vamos y anunciamos la misericordia del Señor. Pongámonos en nuestros pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tanta misericordia. Tú has sido tan bueno, Señor, porque tú eres tan alto, Señor, que toda la creación cabe en el hueco de tu mano. Tú eres tan grande que no te podemos ver, Señor. Y nos das un amor
que el mundo no puede comprender. Y hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque nosotros nunca podríamos haberte alcanzado, pero tú te hiciste hombre, te inclinaste y viviste entre nosotros. Y tú, Padre mío, nos has dado ahora vida y vida abundante. Fuiste la luz en medio de la oscuridad y ahora nos has llamado a entrar en tu reino. No te importó que estuviéramos sucios, que estuviéramos muertos. No te importó, Señor, que nosotros estuviésemos moribundos y que tuviésemos afrentado, que tuviéramos ofendido, Señor. Tú te acercaste y nos amaste. Gracias, Señor. No nos ahorcaste, no nos quitaste la vida, no nos metiste presos, sino que por el contrario, abriste la puerta de la cárcel. Nos diste año de jubileo, perdonaste la deuda, tuviste misericordia cuando aún no estabas obligado, Padre. Señor, gracias. Pero te pido también perdón por todos nosotros, porque algunos de nosotros olvidamos esa misericordia, tal vez no en todo, y tal vez en todo. Por favor, perdónanos, Señor. Nosotros reconocemos que hemos pecado, Señor. Perdónanos porque debiendo ser luz, ponemos cargas pesadas sobre nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, porque debiendo ir a dar libertad, a veces lo que hacemos es encerrar, atar, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. No podemos edificar la iglesia, Señor, sin misericordia, porque dice la palabra que tu misericordia ha sido para siempre y que tu misericordia es de continuo cada día, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias por la misericordia que has derramado en cada uno de los que estamos acá. Hoy yo te pido que tú avives nuestro espíritu para que vayamos, Padre bueno, a dar libertad a otros, Señor. A que conozcan tu misericordia con pleno amor. Que los que están haciendo la obra, Señor, y lo han hecho esforzadamente, que nunca desmayen, Señor. Hoy, Señor, por favor, fortalece sus piernas temblorosas y sus manos caídas, levántalas, porque ellos han tenido misericordia y quieren seguir llevando tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Padre. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos ciencia, Señor, danos fuerza para que salgamos, Señor, y sigamos llevando la palabra, Señor, y cada mañana recordemos que tú has tenido misericordia y la seguirás teniendo hasta el día que tú vengas, Padre. Gracias, Dios. Levanta el ánimo, Señor, del que está caído y que no pare, que no cierre sus labios, que hable poderosamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, Padre mío. Obra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra, Padre. Obra, Señor. Obra, Padre. Obra, Señor. Señor, tú nos has llevado a tu hogar, a tu casa. Nos has invitado a tener comunión contigo. Quitaste lo que nos separaba, Padre. Nos has invitado con lazos de amor. Nos has acercado, Señor. Gracias por recordarnos tanta misericordia. Gracias, Señor. Padre, estábamos perdidos y tú nos hallaste. Y a algunos nos costó trabajo reconocerte. Pero tu misericordia, Señor, abrió nuestros ojos. Gracias, Señor. Porque ya nunca más diremos que estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás con nosotros. Padre, tú nos permitiste ver tu luz a través del Hijo. La luz nos resplandeció. Pero ahora tú nos has enviado sabiendo que tenemos una morada en el reino, pero tú nos has enviado afuera a ser la iglesia, los que salen a brillar, Señor. Y allí soportaremos las ofensas, porque lo importante
es que la gente vea tu misericordia. Tu misericordia, Señor, que sea conocida donde quiera que vayamos. Sublime gracia nos cubrió. Sublime gracia nos revistió. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo te pido tu bendición sobre esta tu iglesia. Bendícenos, por favor. Que el amor profundo del Padre, el cual hemos recibido y hoy nos ha sido recordado, sea en cada uno de nosotros. Y que nosotros lo llevemos a cada uno de los que conozcamos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea revistiéndonos siempre, Señor. Y nosotros la prediquemos, la anunciemos para que otros se revistan. Y que la comunión con tu Santo Espíritu, con el cual podremos ser testigos, sea constante para que de esa manera podamos anunciar tu misericordia, tus misericordias cada día, cada mañana, hasta que dejemos de respirar. Bendice, Señor, esta tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.